Bienvenidos amigos a su canal Mechanic Custom. En esta ocasión, y porque no quedé conforme con el primer custom que le hice a este Bajabug, vamos a hacerle unas modificaciones. Para evitar esto, como la transmisión estaba muy baja, necesitábamos darle más altura, me di a la tarea de conseguir estas llantas. Vamos a revisarlas amigos. Te invito a que veas el tutorial completo de este Bajabug cuando lo hicimos por primera vez. Les voy a dejar el enlace en la descripción. Entonces, esto fue lo que se me ocurrió: hacer un Bajabug Monster Truck. Espero les guste amigos. Estas llantas se ven muy bien. Este juego de llantas en particular trae sus ejes y dos tamaños diferentes, con dos tipos de rin diferente. Vamos a utilizar estas, las más grandes. En lo particular estaba buscando llantas de goma y al parecer estas son de un plástico un poco duro. Y para saber si van a funcionar, solamente hay una forma de saberlo: hay que probarlas. Sí se sienten un poco rígidas, pero creo que pueden funcionar. Me hubiera gustado que fueran de este tipo de goma, como estas excelentes llantas de Samet Wheels. Estas llantas tienen mucho agarre. Vamos a hacer una simulación para ver qué requerimos hacerle para ponerle estas llantas. Creo que se ven bien. ¿Cuáles escogerían amigos? A mí me gustaron las cromadas. Ya una vez colocadas en su lugar amigos, este fue el resultado. Creo que se ve bien. Solamente tuve que abrir un poco la perforación del eje. Y aquí podemos ver que la distancia de la transmisión aumentó, que eso era lo que requeríamos. Obviamente al ponerle llantas más grandes le vamos a quitar un poco de fuerza, pero va a aumentar de velocidad. Y como siempre les recomiendo amigos, siempre hay que estar probando. A la carrocería solamente le tuvimos que hacer un pequeño aumento de 1,5 centímetros. Yo le agregué estos estribos para darle un poco de estética. Y recuerden que debe de resistir los pequeños accidentes. Y este será el resultado ya con la carrocería levantada. Creo que se ve bien. ¿O qué opinan amigos? Recuerden dejarme sus comentarios. Amigo, si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas y actives todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y ahora sí amigos, como es mi lema, que ruede y que funcione como debe de ser. Antes de continuar con las pruebas, les quiero mostrar, a petición de muchos amigos de ustedes, de que cómo cargo las baterías. Hice una adaptación a este pequeño cargador. Solamente hay que soldarle dos cables con un caimán en la punta. Poner mucha atención en el negativo y en el positivo. Aquí están marcados. Este cargador lo venden en tiendas de electrónica o en Mercado Libre. Aquí les dejo una imagen. En realidad es muy económico. Y esta es la forma en que lo vamos a utilizar. Vamos a localizar el positivo y el negativo de la batería. Y ahí vamos a conectar los caimanes. Pongan mucha atención con el positivo y el negativo. En este tipo de baterías el color negro es el negativo y el rojo es el positivo. Ya una vez que los conectamos, solamente con un cargador de celular hay que ponerle corriente. Sí es muy necesario poner este pequeño aparato en una base que esté aislado. Yo lo estoy haciendo así para ser un poco más ilustrativo. Yo les recomiendo que solamente lo dejen cargando 15 minutos aproximadamente. Con eso es suficiente para divertirnos un muy buen rato amigos. Como les comentaba, se puede poner cualquier cargador de teléfono que sea de 5 volts o menos.
Que comience el juego, amigos. Sí tiene muy buena velocidad. Y con un poco de ayuda hace hasta caballito. Sí le hizo falta un poco de más agarre a esas llantas. Espero conseguir unas de goma. Ahora sí, amigos, que cumpla la idea original, que pueda correr por encima de los autos, que no lo hacía con las otras llantas, porque recuerden que la transmisión estaba muy baja. Siempre es muy importante seguir intentándolo, no darnos por vencidos, hasta obtener el resultado querido. Amigos, los invito a que si tienen alguna idea o sugerencia, siempre son bienvenidas, porque este canal lo hacemos todos. No olviden dejarme sus comentarios, porque recuerden que son muy importantes para mí. Si te gustó el video, regálame tu super like y ayúdame a compartir. Muchas gracias por todo su apoyo.